Saludos amigos, que disfruten este video. El nacimiento de Egipto y el don del Nilo mucho antes de que se levantaran las pirámides y de que los faraones fueran considerados dioses vivientes. Una civilización comenzó a tomar forma a orillas de un río que no solo dio vida, sino que definió el pensamiento, la religión, la política y el destino de todo un pueblo. Ese río fue el Nilo, y gracias a él nació el antiguo Egipto, una de las civilizaciones más duraderas y fascinantes de la historia humana. Hace más de 6.000 años, el noreste de África no era el vasto desierto que hoy conocemos. Grandes zonas estaban cubiertas de sabanas fértiles con abundante fauna y vegetación. Sin embargo, un cambio climático progresivo transformó lentamente ese paisaje en un entorno cada vez más árido. Las poblaciones humanas que habitaban la región se vieron obligadas a desplazarse, buscando agua y sustento, y fue así como comenzaron a concentrarse en torno al Nilo, el único eje de vida permanente en medio del desierto. El Nilo no era un río cualquiera. Cada año sus aguas se desbordaban de manera predecible, inundando las tierras cercanas y dejando tras de sí un limo oscuro extremadamente fértil. Este fenómeno, conocido como la inundación anual, permitía a los agricultores sembrar y cosechar con una regularidad extraordinaria. Para los antiguos egipcios, no se trataba solo de un evento natural, sino de una manifestación divina, un regalo de los dioses que garantizaba el orden del mundo. Gracias a esta estabilidad agrícola, las comunidades crecieron, se organizaron y comenzaron a desarrollar una estructura social cada vez más compleja. Aldeas dispersas dieron paso a pequeños centros urbanos, y con el tiempo surgieron dos grandes regiones: el Alto Egipto al sur, siguiendo el curso del Nilo, y el Bajo Egipto al norte, en la zona del delta, donde el río desemboca en el mar Mediterráneo. Estas dos regiones, aunque compartían cultura, lengua y creencias, desarrollaron identidades propias, símbolos diferentes y líderes locales. Durante siglos coexistieron, a veces en paz, a veces en conflicto, hasta que alrededor del año 3100 antes de nuestra era, un acontecimiento decisivo cambió la historia. Un rey del Alto Egipto, tradicionalmente identificado como Narmor, logró unificar ambos territorios bajo un solo poder político. La unificación del Alto y el Bajo Egipto marcó el inicio de la civilización egipcia como estado organizado. Narmor se convirtió en el primer faraón de una larga dinastía y estableció un modelo de gobierno centralizado que perduraría durante milenios. Desde ese momento, el faraón no fue solo un rey, sino el garante del orden cósmico, el intermediario entre los dioses y los hombres. Los egipcios llamaban a ese orden universal Mayochi, un concepto fundamental que representaba la verdad, la justicia, el equilibrio y la armonía. Mantener la Mayotte era la misión principal del faraón y de toda la sociedad. El caos representado por la sequía, el hambre o la invasión extranjera era visto como una amenaza tanto política como espiritual. La geografía de Egipto contribuyó enormemente a su estabilidad. Protegido por desiertos al este y al oeste, por el mar al norte, y por cataratas naturales al sur, el país permaneció relativamente aislado de invasiones durante largos periodos. Este aislamiento permitió el desarrollo de una cultura continua, con tradiciones que cambiaron muy lentamente en comparación con otras civilizaciones antiguas. Con el paso del tiempo, el Estado egipcio se fortaleció, se establecieron sistemas administrativos, se desarrolló la escritura jeroglífica para registrar impuestos, rituales y acontecimientos históricos, y se construyeron los primeros templos y tumbas monumentales. Todo ello fue posible gracias al excedente agrícola generado por el Nilo, que liberó a parte de la población de la necesidad de producir alimentos, permitiéndoles especializarse como artesanos, sacerdotes, escribas o funcionarios. Desde sus orígenes, el antiguo Egipto fue una civilización profundamente religiosa. El mundo natural, el río, el sol, la tierra y el cielo eran vistos como expresiones de lo divino. Nada ocurría por azar. Todo
tenía una causa sagrada. Esta visión del universo influiría en cada aspecto de la vida egipcia, desde la política hasta la arquitectura, desde la ciencia hasta la concepción de la muerte. Así nació Egipto, no como un imperio conquistador, sino como una civilización moldeada por el ritmo de un río, por la necesidad de cooperación y por la creencia en un orden eterno. Un mundo donde el pasado, el presente y el futuro estaban unidos por la continuidad, y donde la eternidad no era una abstracción, sino una meta alcanzable. Dioses, religión y cosmovisión del antiguo Egipto. Para los antiguos egipcios, el universo no era un lugar caótico ni impredecible, sino un sistema vivo, profundamente ordenado y sagrado. Cada elemento del mundo visible e invisible estaba habitado por fuerzas divinas que actuaban de manera constante en la vida humana. La religión no era un aspecto separado de la existencia, sino su fundamento mismo. Vivir significaba convivir con los dioses, interpretar sus señales y respetar el equilibrio que sostenía el cosmos. Los dioses egipcios no eran entidades lejanas o abstractas. Estaban presentes en el sol, que nacía cada mañana, en la crecida del Nilo, en el viento del desierto y en la fertilidad de la tierra. Cada fenómeno natural tenía una explicación divina, y cada dios representaba tanto una fuerza cósmica como una dimensión de la experiencia humana. Por esta razón, el panteón egipcio fue amplio, diverso y cambiante a lo largo del tiempo. Uno de los conceptos centrales de la cosmovisión egipcia era la creación del mundo a partir del caos primordial. Antes de todo existía el Nun, un océano infinito, oscuro y silencioso. De ese caos emergió la primera colina sobre la cual apareció el dios creador. Dependiendo de la región, este dios podía ser Atam-Ra o Ptah, pero la idea esencial era la misma. El orden surgía del caos, gracias a una voluntad divina. Ra, el dios Sol, se convirtió con el tiempo en una de las deidades más importantes. Era visto como el creador de la vida y el soberano del cielo. Cada día Ra viajaba por el firmamento en su barca solar trayendo luz y calor al mundo, y cada noche descendía al inframundo, donde debía enfrentarse a las fuerzas del caos, para renacer al amanecer. Otro dios fundamental fue Osiris, asociado a la fertilidad, la vegetación y sobre todo, a la muerte y la resurrección. Según el mito, Osiris fue asesinado por su hermano Set, quien representaba el desorden, la violencia y el desierto. Aunque Osiris no regresó al mundo de los vivos, se convirtió en el señor del más allá y juez de las almas. Este mito tuvo una enorme importancia para los egipcios, porque ofrecía una promesa de vida después de la muerte. Así como Osiris había vencido a la muerte, también los seres humanos podían aspirar a una existencia eterna. Sí, vivían de acuerdo con la Mayotte y cumplían los rituales adecuados. La muerte no era el final, sino una transformación, un paso hacia otra forma de existencia. Isis, por su parte, fue venerada como la diosa madre protectora de la magia y de la realeza. Representaba el amor, la fidelidad y el poder de la palabra sagrada. Horus, su hijo, encarnaba la legitimidad del poder real. Cada faraón era considerado la manifestación terrenal de Horus, y al morir, se unía a Osiris, reforzando así la continuidad divina del gobierno. La religión egipcia no era dogmática ni rígida. A lo largo de los siglos, nuevos dioses se integraron al panteón. Otros cambiaron de atributos y muchos fueron fusionados. Amón, por ejemplo, pasó de ser una deidad local de Tebas a convertirse en Amon-Ra, el dios supremo. Durante el Imperio Nuevo, esta flexibilidad permitió que la religión se adaptara a los cambios políticos y sociales sin perder su esencia. Los templos no eran lugares de congregación pública, como los conocemos hoy. Eran casas de los dioses, espacios sagrados donde los sacerdotes realizaban rituales diarios para alimentar, vestir y honrar a la divinidad. Estas ceremonias no solo aseguraban el favor divino, sino que mantenían el equilibrio del universo. Si los rituales se interrumpían, el caos podía regresar. La mayoría de la población practicaba su religiosidad en el ámbito doméstico mediante amuletos, oraciones y pequeñas ofrendas.
Los dioses eran cercanos y accesibles, capaces de intervenir en asuntos cotidianos como la salud, el amor o el trabajo. Esta relación íntima con lo divino fortalecía el sentido de pertenencia y continuidad cultural. En el corazón de todas estas creencias se encontraba la Mayotte. No era una diosa en el sentido tradicional, sino un principio universal. Vivir conforme a la Mayotte significaba actuar con justicia, respetar a los demás, cumplir con los deberes y mantener el equilibrio entre el individuo, la sociedad y los dioses. Tras la muerte, el alma era juzgada según este principio, y solo aquellos que habían vivido correctamente podían acceder a la eternidad. La religión egipcia dio sentido al mundo, ofreció consuelo frente a la muerte y legitimó el poder político. Fue el hilo invisible que unió al campesino con el faraón, al templo con el hogar y al presente con la eternidad. El faraón, poder y organización del Estado egipcio. En el centro del mundo egipcio se encontraba una figura única, sin equivalente exacto en otras civilizaciones antiguas. El faraón no era solo un gobernante político, ni únicamente un líder religioso. Era ambos a la vez y algo más. Era el punto de unión entre los dioses y los hombres, el garante del orden universal y la encarnación viva de la estabilidad del cosmos. Para los egipcios, el faraón era la manifestación terrenal del dios Horus durante su vida, y al morir se convertía en Osiris, señor del más allá. Esta concepción otorgaba al poder real un carácter sagrado incuestionable. Obedecer al faraón no era simplemente una obligación civil, sino un deber religioso. Su autoridad no provenía del consenso ni de la fuerza militar, sino del orden divino mismo. El faraón tenía como misión principal mantener la Mayotte, el equilibrio universal. Esto implicaba gobernar con justicia, proteger las fronteras, asegurar la prosperidad económica y garantizar que los rituales religiosos se llevaran a cabo correctamente. Cualquier desastre natural, derrota militar o crisis interna podía interpretarse como una señal de que la Mayotte había sido perturbada y, por lo tanto, como un fallo del gobernante. Aunque la imagen del faraón era la de un ser todopoderoso, en la práctica gobernaba a través de una compleja estructura administrativa. Egipto desarrolló uno de los primeros estados burocráticos de la historia. Funcionarios, escribas, sacerdotes y gobernadores locales trabajaban para recaudar impuestos, administrar recursos y hacer cumplir las leyes en nombre del rey. El cargo más importante después del faraón era el del visir. El visir actuaba como primer ministro, supervisando la administración del reino, los tribunales y las obras públicas. Bajo su autoridad se encontraban numerosos departamentos encargados de la agricultura, el tesoro, los archivos y la construcción. Todo este sistema dependía de la escritura y del trabajo meticuloso de los escribas, considerados una élite intelectual. La sociedad egipcia estaba claramente jerarquizada. En la cúspide se encontraba el faraón, seguido por la familia real, la nobleza y los altos sacerdotes. Luego venían los escribas, artesanos, especializados, comerciantes y funcionarios menores. La base de la pirámide social la formaban los campesinos, que constituían la mayoría de la población y sostenían el sistema con su trabajo agrícola. A diferencia de otras civilizaciones antiguas, la esclavitud no fue el pilar de la economía egipcia. La mayor parte del trabajo era realizado por campesinos libres, que pagaban impuestos en forma de productos o trabajo obligatorio, especialmente durante la temporada de inundación, cuando no podían cultivar. Muchos de ellos participaron en la construcción de templos y monumentos como parte de su servicio al Estado. El faraón era también el jefe supremo del ejército. Aunque Egipto gozó durante largos periodos de relativa seguridad, gracias a su geografía, las campañas militares fueron una realidad, especialmente a partir del Imperio Nuevo. El objetivo no siempre era la conquista territorial, sino la defensa de las fronteras, el control de rutas comerciales y la obtención de recursos estratégicos como oro, madera o mano de obra. La imagen del faraón fue cuidadosamente construida y difundida a través del arte,
la arquitectura y los textos oficiales. Estatuas colosales, relieves en templos y escenas grabadas en muros lo mostraban como un ser joven, fuerte y victorioso, independientemente de su edad real. Esta representación ideal no buscaba reflejar al individuo, sino al cargo eterno que encarnaba. Los símbolos del poder real eran profundamente significativos. La doble corona representaba la unión del Alto y el Bajo Egipto. El cetro y el flagelo simbolizaban autoridad y justicia. Incluso la barba postiza utilizada en ceremonias tenía un sentido divino, conectando al faraón con los dioses. Cada elemento reforzaba la idea de continuidad y legitimidad. A lo largo de la historia egipcia, el poder del faraón no fue siempre igual de fuerte. Hubo periodos de fragmentación conocidos como periodos intermedios en los que la autoridad central se debilitó y los gobernadores locales ganaron autonomía. Sin embargo, incluso en estos momentos de crisis, la figura del faraón nunca desapareció por completo, porque representaba un ideal al que siempre se aspiraba a regresar. El faraón no gobernaba solo para su tiempo, sino para la eternidad. Cada decisión, cada monumento y cada ritual estaba pensado para trascender la vida terrenal y asegurar su lugar en la historia y en el más allá. Gobernar Egipto era gobernar el tiempo mismo. Pirámides, arquitectura y tecnología del Antiguo Egipto. La arquitectura del Antiguo Egipto no fue solo una expresión artística, ni un despliegue de poder político. Fue una manifestación material de su visión del universo, de su relación con los dioses y de su obsesión con la eternidad. Cada piedra colocada, cada muro levantado, respondía a un propósito sagrado y simbólico. Construir era una forma de trascender el tiempo. Las pirámides son sin duda la imagen más reconocible de esta civilización. Lejos de ser simples tumbas, fueron concebidas como complejos funerarios destinados a garantizar la resurrección del faraón y su unión con los dioses. Su forma triangular simbolizaba el rayo solar, por el cual el alma del rey podía ascender al cielo y unirse a Ra-An. El desarrollo de la pirámide fue un proceso gradual. Las primeras tumbas reales fueron mastabas, estructuras rectangulares de adobe o piedra con cámaras subterráneas. Durante la tercera dinastía, el arquitecto Imhotep dio un paso revolucionario al superponer varias mastabas, creando la pirámide escalonada de Saqqara para el faraón Daiser. Este monumento marcó el nacimiento de la arquitectura monumental en piedra. Con el tiempo, los egipcios perfeccionaron sus técnicas constructivas hasta alcanzar las pirámides de caras lisas, como las de Giza, construidas durante la cuarta dinastía. La Gran Pirámide, atribuida a Kheops, fue durante milenios la estructura más alta jamás edificada por el ser humano. Su precisión matemática, su orientación casi perfecta hacia los puntos cardinales y la magnitud de su construcción continúan asombrando al mundo moderno. Contrario a mitos populares, las pirámides no fueron construidas por esclavos, sino por trabajadores especializados y campesinos que servían al Estado. Estos obreros vivían en asentamientos organizados, recibían alimentos, atención médica, y eran parte de un esfuerzo colectivo considerado un honor religioso. La construcción de una pirámide era un acto nacional. Los templos egipcios representaban otro pilar fundamental de su arquitectura. A diferencia de las pirámides que estaban ligadas a la muerte, los templos eran espacios dedicados a la vida divina y al mantenimiento del orden cósmico. Eran concebidos como microcosmos del universo, desde el caos primordial, simbolizado por los lagos sagrados, hasta el santuario, donde residía la estatua del dios. El diseño de los templos seguía un eje longitudinal, que conducía desde el mundo exterior hacia lo sagrado. A medida que se avanzaba, los espacios se volvían más pequeños, oscuros y restringidos, reflejando el tránsito del caos al orden y de lo humano a lo divino. Solo los sacerdotes y el faraón podían acceder a las áreas más sagradas. Los egipcios dominaron el trabajo de la piedra como pocas civilizaciones antiguas. Utilizaron herramientas de cobre, piedra dura y arena para cortar, pulir y transportar enormes bloques. El conocimiento empírico de la física, la geometría y la ingeniería les permitió resolver problemas complejos
sin necesidad de tecnología moderna, rampas, sistemas de palancas y una planificación meticulosa hicieron posible lo aparentemente imposible. Además de monumentos religiosos, Egipto desarrolló una arquitectura civil funcional. Ciudades, palacios, almacenes y fortificaciones fueron construidos principalmente con adobe, un material menos duradero pero adecuado para la vida cotidiana. Esta es una de las razones por las que conocemos más los templos y tumbas que las viviendas comunes. La arquitectura egipcia estaba profundamente vinculada a la escritura y al arte. Muros y columnas eran cubiertos con relieves y jeroglíficos que narraban hazañas reales, rituales y ofrendas a los dioses. Estos textos no solo decoraban, sino que activaban mágicamente el espacio, asegurando que las acciones representadas se repitieran eternamente. La tecnología egipcia no buscaba la innovación constante, sino la perfección de formas probadas. La estabilidad era un valor supremo. Por ello, muchos estilos arquitectónicos se mantuvieron casi sin cambios durante siglos. Esta continuidad no fue un signo de estancamiento, sino una expresión consciente de permanencia y orden. Cada templo, cada tumba y cada estatua fueron diseñados para desafiar al tiempo. Aunque muchas estructuras han sido erosionadas por siglos de viento y arena, su legado sigue en pie, como testimonio de una civilización que construyó no solo para vivir, sino para durar eternamente. Vida cotidiana, sociedad y economía en el antiguo Egipto. Más allá de templos colosales y faraones divinizados, el antiguo Egipto fue ante todo una sociedad de personas comunes que trabajaban, amaban, creían y morían siguiendo el ritmo del Nilo. La grandeza de esta civilización se sostuvo gracias a la vida cotidiana de millones de hombres y mujeres cuya existencia estuvo profundamente ligada a la tierra y al orden social. La mayoría de la población egipcia estaba compuesta por campesinos. Su vida giraba en torno al calendario agrícola, marcado por las estaciones del Nilo. Durante la inundación, los campos quedaban cubiertos de agua y el trabajo agrícola se detenía. En ese periodo, muchos campesinos eran convocados para realizar trabajos estatales como la construcción de templos, tumbas o canales. Cuando las aguas retrocedían, comenzaba la siembra y más tarde la cosecha. La agricultura era la base de la economía. Los principales cultivos incluían trigo, cebada, lino, frutas y verduras. El excedente agrícola permitía alimentar a la población, sostener a los funcionarios y realizar intercambios comerciales. Los impuestos se pagaban principalmente en productos y eran cuidadosamente registrados por los escribas, quienes desempeñaban un papel crucial en la administración del Estado. El comercio fue otro elemento importante. Aunque Egipto tenía muchos recursos, carecía de algunos materiales esenciales, como madera de calidad o ciertos metales. Por ello estableció redes comerciales con regiones vecinas como Nubia, el Levante y el Mediterráneo Oriental. A cambio de oro, grano y productos artesanales, Egipto obtenía madera, incienso, cobre y piedras preciosas. La sociedad egipcia estaba estructurada de forma jerárquica, pero no completamente rígida. Existía cierta movilidad social, especialmente para quienes aprendían a leer y escribir. Convertirse en escriba ofrecía una vía de ascenso social y estabilidad económica. La educación de los escribas era estricta y exigía años de aprendizaje, copiando textos y dominando la escritura jeroglífica y hierática. La familia era el núcleo de la vida social. Los egipcios valoraban profundamente el hogar, el matrimonio y los hijos. A diferencia de muchas culturas antiguas, las mujeres gozaban de derechos legales relativamente amplios. Podían poseer propiedades, iniciar divorcios, heredar bienes y participar en actividades económicas. Aunque la sociedad seguía siendo patriarcal, la mujer tenía una presencia visible y activa. Las viviendas variaban según la clase social. Los campesinos vivían en casas sencillas de adobe con pocas habitaciones, mientras que los funcionarios y nobles habitaban residencias más amplias, con patios, jardines y almacenes. El mobiliario era escaso pero funcional, y la vida doméstica se desarrollaba en estrecho contacto con el entorno natural. La alimentación era sencilla, pero equilibrada. El pan y la cerveza constituían la base de la dieta,
acompañados de verduras, legumbres, pescado y ocasionalmente carne. La cerveza era consumida por todas las edades y clases sociales, y formaba parte del salario de muchos trabajadores. La comida no solo nutría el cuerpo, sino que tenía un valor ritual y simbólico. El trabajo artesanal alcanzó un alto nivel de especialización. Carpinteros, alfareros, orfebres, tejedores y escultores producían objetos tanto para uso cotidiano como para templos y tumbas. Muchos talleres estaban vinculados al Estado o a los templos y funcionaban bajo una organización estricta. La calidad del trabajo era una forma de devoción religiosa. El ocio también tenía su lugar. Los egipcios disfrutaban de la música, la danza, los juegos de mesa y las festividades religiosas que marcaban el calendario anual. Estas celebraciones reforzaban la cohesión social y ofrecían momentos de descanso y alegría en una vida regida por el trabajo y la tradición. Escritura, ciencia y sabiduría del Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto no solo fue una civilización de monumentos imponentes, sino también de conocimiento acumulado, transmitido y preservado durante siglos. Para los egipcios, saber no era un fin en sí mismo, sino una herramienta para mantener el orden del mundo. La escritura, la ciencia y la sabiduría estaban profundamente entrelazadas con la religión, la administración y la vida cotidiana. La invención de la escritura marcó un punto de inflexión en la historia egipcia. Los jeroglíficos surgieron como un sistema complejo que combinaba imágenes, sonidos y significados simbólicos. Cada signo podía representar un objeto, una idea o un sonido, lo que convertía a la escritura egipcia en un sistema flexible y sofisticado. No era solo un medio de comunicación, sino una forma de magia capaz de dar vida eterna a las palabras. Los jeroglíficos se utilizaban principalmente en contextos monumentales y religiosos. Para la administración diaria, los egipcios desarrollaron escrituras más prácticas como la hierática y, posteriormente, la demótica. Estas formas simplificadas permitían escribir con rapidez sobre papiro, fragmentos de cerámica o tablas de madera. Gracias a ellas, se registraron contratos, inventarios, cartas, tratados médicos y textos literarios. El oficio de escriba era uno de los más prestigiosos de la sociedad. Aprender a escribir requería años de estudio, disciplina y memoria. Los escribas eran conscientes de su posición privilegiada y muchos textos educativos exaltan las ventajas de su profesión frente al trabajo físico. El conocimiento otorgaba poder, estabilidad y cercanía con la administración del Estado. La ciencia egipcia fue eminentemente práctica. No buscaba teorías abstractas, sino soluciones eficaces a problemas concretos. En matemáticas, desarrollaron sistemas de medición y cálculo utilizados en la agricultura, la construcción y la recaudación de impuestos. Sabían calcular áreas, volúmenes y proporciones, lo que les permitió levantar monumentos con gran precisión. La astronomía ocupó un lugar central. Observar el cielo era fundamental para determinar el calendario agrícola y religioso. Los egipcios identificaron constelaciones, ciclos planetarios y el movimiento regular del Sol y las estrellas. El orto helíaco de la estrella Sirio marcaba el inicio de la inundación del Nilo y, por lo tanto, el comienzo del año. El tiempo estaba ligado al cielo y a la tierra de manera inseparable. La medicina egipcia alcanzó un nivel notable para su época. Los textos médicos revelan conocimientos anatómicos, diagnósticos detallados y tratamientos basados en plantas, minerales y procedimientos quirúrgicos simples. Aunque la magia y la religión estaban presentes, muchos remedios se basaban en la observación empírica. El cuerpo humano era visto como un sistema de canales por donde fluían fuerzas vitales. La sabiduría egipcia también se expresó en textos morales y filosóficos conocidos como enseñanzas. Estas obras ofrecían consejos sobre cómo vivir correctamente, respetar a los demás, obedecer a la autoridad y actuar con moderación. La ética estaba profundamente vinculada a la mayotte y buscaba formar individuos capaces de mantener la armonía social. La historia y la memoria eran cuidadosamente preservadas. Los egipcios registraron listas de reyes, acontecimientos importantes y rituales para asegurar la continuidad del pasado
en el presente. Recordar era un acto sagrado, y olvidar equivalía a una segunda muerte. Por ello, los nombres y las acciones se grababan en piedra para resistir el paso del tiempo. El conocimiento no estaba reservado únicamente a las élites, aunque su acceso era limitado. A través de la tradición oral, los mitos, las canciones y los rituales transmitían saberes colectivos que fortalecían la identidad cultural. La palabra hablada tenía un poder casi tan grande como la escrita, especialmente cuando se pronunciaba en contextos rituales. Para los egipcios el saber provenía de los dioses y debía usarse con responsabilidad. El exceso, la arrogancia o el mal uso del conocimiento podían alterar el equilibrio del mundo. Por ello, la sabiduría estaba asociada a la humildad y al respeto por el orden establecido. El legado intelectual del antiguo Egipto influyó en civilizaciones posteriores y sentó bases duraderas en campos como la escritura, la medicina y la astronomía. Su conocimiento no fue una búsqueda de dominio sobre la naturaleza, sino una forma de coexistir con ella dentro de un orden sagrado. La muerte, la momificación y el más allá en el antiguo Egipto, para los antiguos egipcios, la muerte no representaba una ruptura definitiva, sino una transición. La vida terrenal era solo una etapa dentro de una existencia más amplia que continuaba después del fallecimiento. Esta creencia influyó de manera decisiva en su religión, su arte, su arquitectura y su comportamiento cotidiano. Prepararse para la muerte era prepararse para la eternidad. El ser humano era concebido como una entidad compuesta por varios elementos espirituales y físicos. El cuerpo era solo uno de ellos. El Ka representaba la fuerza vital, el Ba la personalidad y la movilidad espiritual, y el Osi, la forma luminosa alcanzada tras una existencia justa. Para que estos componentes pudieran reunirse y vivir eternamente, era imprescindible conservar el cuerpo físico. De esta necesidad surgió la práctica de la momificación. Lejos de ser un simple ritual funerario, era un proceso complejo cargado de significado religioso. El cuerpo debía ser preservado para que el Sea y el Ba pudieran reconocerlo y regresar a él en la descomposición. Era vista como una amenaza directa a la vida eterna. El proceso de momificación evolucionó con el tiempo. En su forma más elaborada, implicaba la extracción de los órganos internos que eran tratados y depositados en vasos canopos protegidos por deidades. El cuerpo era desecado con atrón y posteriormente envuelto cuidadosamente en vendas de lino mientras se recitaban fórmulas sagradas. Cada gesto tenía un propósito simbólico y mágico. La tumba no era considerada un lugar de descanso pasivo, sino una casa para la eternidad. Debía estar equipada con todo lo necesario para la vida futura: alimentos, muebles, herramientas, ropa y objetos personales. Las paredes eran decoradas con escenas de la vida cotidiana que se creía cobrarían vida en el más allá. Uno de los momentos más importantes del viaje del alma era el juicio tras la muerte. Según la creencia, el difunto comparecía ante Osiris y un tribunal divino. Su corazón era pesado en una balanza frente a la pluma de la Mayochi, símbolo de la verdad y la justicia. Si el corazón era más ligero, o igual el alma, era considerada digna de la vida eterna. Si era más pesado, era devorado por una criatura monstruosa, y la existencia se extinguía para siempre. Para superar este juicio, el difunto debía conocer los rituales y las palabras correctas. Por ello, se desarrollaron textos funerarios, como los textos de las pirámides, los textos de los sarcófagos, y el llamado Libro de los Muertos. Estas obras contenían himnos, conjuros y guías destinadas a ayudar al alma en su viaje por el más allá. La vida eterna no era un privilegio exclusivo del faraón. Con el tiempo, estas creencias se extendieron a amplios sectores de la sociedad. Aunque las tumbas más lujosas estaban reservadas a la élite, incluso los egipcios más humildes aspiraban a una forma de inmortalidad acorde a sus posibilidades. La esperanza de una existencia futura era un elemento unificador. Los rituales funerarios eran momentos de gran importancia social y emocional. La familia participaba activamente en las ceremonias que incluían ofrendas, lamentos
y el rito de la apertura de la boca destinado a devolver simbólicamente los sentidos al difunto. Estas prácticas reafirmaban el vínculo entre los vivos y los muertos. La obsesión egipcia con la muerte no era morbosa, sino profundamente vitalista. La certeza de una continuidad después de la muerte daba sentido a la vida y reforzaba la necesidad de actuar correctamente. Cada acción tenía consecuencias, no solo en el presente, sino en la eternidad. La relación con los antepasados también era significativa. Los muertos eran recordados, honrados, y en ocasiones invocados para pedir protección o consejo. La memoria garantizaba la supervivencia espiritual. Ser olvidado era la peor forma de muerte. A través de sus prácticas funerarias, los egipcios construyeron un sistema coherente en el que la muerte no era el final, sino la culminación de una vida bien vivida. Su legado en este ámbito ha fascinado a la humanidad durante siglos y sigue siendo una de las ventanas más profundas para comprender su forma de pensar. La decadencia del antiguo Egipto y su legado eterno durante más de 3000 años. El antiguo Egipto mantuvo una identidad cultural sorprendentemente estable. Dinastías surgieron y cayeron, imperios se expandieron y se fragmentaron, pero la esencia de la civilización permaneció. Sin embargo, incluso una cultura tan profundamente arraigada en la eternidad no podía escapar al cambio. El declive de Egipto no fue un colapso repentino, sino un largo proceso marcado por transformaciones internas y presiones externas. A lo largo de su historia, Egipto atravesó periodos de esplendor y de crisis. Tras el auge del Imperio Nuevo, el poder del faraón comenzó a debilitarse. Los altos sacerdotes adquirieron una influencia creciente, especialmente en Tebas, donde el culto a Amón concentró enormes riquezas. La autoridad central se fragmentó y el país entró en nuevas etapas de inestabilidad política, conocidas como periodos intermedios. Las amenazas externas se volvieron cada vez más frecuentes. Pueblos extranjeros, como los libios, los nubios, los asirios y finalmente los persas, lograron dominar Egipto en distintos momentos. Aunque muchos gobernantes extranjeros adoptaron títulos y rituales egipcios, la autonomía del país se vio seriamente comprometida. La figura del faraón perdió progresivamente su carácter divino absoluto. La llegada de Alejandro Magno en el siglo IV antes de nuestra era marcó un punto decisivo. Tras su conquista, Egipto pasó a formar parte del mundo helenístico bajo la dinastía ptolemaica. Alejandría se convirtió en un centro intelectual sin precedentes, donde el saber egipcio, griego y oriental se mezclaron. Aunque muchas tradiciones continuaron, el equilibrio antiguo comenzó a transformarse. El último acto de esta larga historia llegó con la conquista romana. En el año 30 antes de nuestra era, Egipto se convirtió en una provincia del Imperio Romano tras la muerte de Cleopatra VII, la última reina de origen egipcio helenizado. Con ello terminó formalmente la era de los faraones. Los templos fueron cerrados. Gradualmente los jeroglíficos dejaron de utilizarse, y las antiguas creencias fueron reemplazadas por nuevas religiones. A pesar de su desaparición política, la civilización egipcia nunca murió del todo. Sus monumentos permanecieron desafiando al tiempo, enterrados bajo la arena, pero intactos en su simbolismo. Durante siglos fueron contemplados con asombro sin ser comprendidos. El significado de sus textos y rituales se perdió hasta que en la Edad Moderna comenzó su redescubrimiento. El desciframiento de los jeroglíficos en el siglo XIX permitió devolver la voz a los antiguos egipcios. Por primera vez, después de más de 1000 años, sus palabras pudieron ser leídas nuevamente. La historia dejó de ser un misterio y se reveló una civilización compleja, profundamente humana y sorprendentemente moderna en muchos aspectos. El legado del antiguo Egipto es inmenso. Su influencia se percibe en la arquitectura, el arte, la religión, la ciencia y la concepción del poder. Inspiró a griegos, romanos y a civilizaciones posteriores. Incluso hoy continúa alimentando la imaginación colectiva como símbolo de misterio, sabiduría y eternidad. Pero más allá de pirámides y tesoros, el verdadero legado egipcio
es su visión del mundo. Una civilización que entendió la vida como parte de un ciclo mayor, que valoró el equilibrio, la memoria y la responsabilidad individual. Un pueblo que construyó no solo para su presente, sino para un futuro que sabían que no verían. El antiguo Egipto nos recuerda que las civilizaciones pueden desaparecer, pero las ideas perduran, que el deseo humano de trascender, de dejar huella y de encontrar sentido frente al tiempo, es tan antiguo como la historia misma. En las piedras de sus templos y en las palabras grabadas, para la eternidad sigue resonando la voz de un mundo que se negó a ser olvidado.